El invitado que tenemos hoy es el padre Juan Claudio Sanaúja. Gracias, padre, por estar con nosotros. De nada, al contrario. Gracias por haberme invitado. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, el padre estudioso en muchísimos ámbitos, autor de libros. ¿Cuántos años hace que es sacerdote? Años que soy sacerdote, 38. Sí, 38 años. Sí, 30, perdón. Bueno, más 36, de 36, 38. ¿Verdad? En esto de ser sacerdote, para toda la gente que por ahí está mirando y que ve a un cura medianamente joven, yo tengo 35 años, 36, usted tiene 62. ¿Qué es esto de ser sacerdote? ¿Qué fue lo que lo motivó interiormente a ofrecer su vida a Dios, a la iglesia, a sus hermanos? Bueno, cada uno tiene su historia y la historia de la llamada de Dios a cada uno es distinta. ¿Qué me motivó? Pues, no sé, yo creo que fue como, sin descartar, por supuesto, las intervenciones de la gracia, pero fue como algo que se fue gestando en el colegio. Yo fui a un colegio, un colegio de hermanos maristas, donde en esa época, a los años 60, 55 a 60 y tantos, hablar de la vocación era habitual. Era habitual. Y de hecho, en mi promoción somos dos curas, dos sacerdotes. Y cuando de vez en cuando nos invitan al colegio a concelebrar a todos los exalumnos que son sacerdotes, somos bastantes, ¿no? Es decir, se hablaba habitualmente de la vocación y las familias cristianas, digamos, acompañaban ese mensaje del colegio, por lo menos una gran parte de esas familias, sí, acompañaban ese mensaje del colegio. Es decir, que yo no te puedo decir cómo, si yo no tuve una gracia tumbativa como la de San Pablo, sí, ni mucho menos, se fue gestando. Hace unos días me acordaba que mi abuela rezó siempre para tener un hijo sacerdote. Y bueno, no se lo dio como hijo y se lo dio como nieto. Sí, por eso. Y lo que me acordaba hace poco tiempo es la despedida nocturna de mi abuela cuando nos quedábamos en la casa de ella, porque mis padres salían o lo que sea. Siempre decía lo mismo: que Dios te haga un santo. Era la despedida nocturna, el buenas noches de la abuela. Bueno, es decir, son muchos factores. Familia, educación, el colegio católico con identidad católica que planteaba a los alumnos. En mi promoción, te decía, hay otro sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Hay un hermano marista, salió de ahí también. Es decir, y éramos, ¿cuántos éramos? Entre las dos divisiones, 80. ¿Qué ha sentido usted? Yo como cura le pregunto a usted como si yo no fuera cura. Sí. Pero vio. ¿Qué ha sentido usted en su vida sacerdotal como gran dificultad en el mundo? Es decir, en su acción en el mundo. ¿Qué es lo que más le ha dificultado? Bueno, la primera dificultad son los defectos personales que tiene cada uno, sí, pero de eso no vamos a hablar, porque no pienso confesarme en público. Pero después la progresiva, digamos así, descristianización, ¿no? Es decir, es progresivo la pérdida del sentido sobrenatural de la gente. Es decir, incluso, ya te digo, en colegios católicos, en familias de tradición católica, ya hay una serie de cosas que no se hablan, que no se dice nada. Los padres hacen proyectos puramente materialistas, que los chicos sepan inglés,
y que después hagan un viaje de 6 meses a Londres para perfeccionarlo y que después estudien algo acá rapidito para ir a hacerse un máster en Estados Unidos. Y bueno, y uno dice, bueno, y estas son las familias cuyos abuelos o sus bisabuelos edificaron las grandes iglesias que hay en Buenos Aires. Y en todo el país. Y en todo el país. Y estas son las familias que han tenido tíos abuelos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Es decir, ¿qué pasa? Ahí se perdió el sentido sobrenatural. Yo creo que gran parte la culpa la tenemos nosotros, los sacerdotes, ¿no? Esto de la gran dificultad, se lo preguntaba porque, bueno, encuentro una coincidencia con lo mío también. Es decir, uno encuentra una ignorancia, pero muy fuerte sobre lo que es el cura, de lo que es el sacerdote, en la mayoría de la gente, ¿no? Al punto que muchas veces se nos emparenta con un actor sociopolítico, Sí. De beneficencia, ¿no es cierto? Un animador de la comunidad. Y esto que usted decía, bueno, yo también lo vivo y yo se los digo a ustedes, valoren a esos sacerdotes, o valoremos a los sacerdotes. Yo también, como penitente, a veces tengo que ir a un confesor y decir, bueno, claro, padre, me absuelve, ¿no es cierto? Además de esto, usted tiene un trabajo, o ha tenido un trabajo muy activo. Lo tengo. En lo que se refiere, pero quiero bajar al tema concreto, al tema de la vida, el tema de los derechos, al derecho a la vida y la dignidad de la persona humana desde el instante de la concepción. ¿Cómo empezó esto de haber trabajado allá en Roma también? Esto viene de lejos, viene muy de lejos. Mi padre, que gracias a Dios todavía vive, es muy mayor, pero trabajó durante tiempo para organismos internacionales, no como funcionario internacional, sino bueno, haciendo investigaciones. Se dedica a un tema especialmente delicado en los temas de población, que es la alimentación. Y yo recuerdo, yo tendría 5, 6, 7 años, mi padre volvía o de viajes o volvía de la universidad y comentaba, aquí lo que se pretende es imponer una restricción de natalidad, aquí lo que se pretende es esterilizar a medio mundo. ¿Ya lo veía en qué año? Y estos años, era el año 55, 56, sí, finales de los 50, principios de los 60. Es decir, que yo recibí por ahí una digamos, una inquietud. Después, bueno, sí, después cuando fui estudiando, fui a hacer periodismo a España, también había un cierto ambiente, no era la España que era ahora, sino bueno, un cierto ambiente que se miraba con cierta desconfianza, lo que se veía que era, bueno, un imperialismo, dos imperialismos que estaban en ese momento dominando el mundo, por un lado el marxismo, por otro lado el imperio que sigue todavía, ¿no? El imperio capitalista, como queramos llamarlo, de los Estados Unidos. Después fui a Roma y para trabajar, porque tenía que trabajar, para pagarme ahí los estudios de teología y mantenerme un poco, empecé a trabajar en un boletín de noticias que justamente era un boletín que se dedicaba a noticias de las minorías católicas o de los católicos en países de los que no se hablaba, o en países donde estaban marginados, o quizás en países del primer mundo, pero que no se hablaban de ciertas iniciativas o ciertas inquietudes. Me agarró en esa época la crisis de la Humane Vitae, terrible, la encíclica de Pablo VI. Me acuerdo que en ese boletín tuvimos, una de las cosas fue recoger
las reacciones de las conferencias episcopales. Lamentablemente, las reacciones de las conferencias episcopales, digamos, con lenguaje actual del primer mundo, fueron lamentables. Sí, que están de vuelta ahora algunas. Sí, sí, por los canadienses han derogado la declaración de la conferencia episcopal del año 68, la declaración de Winnipeg, y han hecho otra, aceptando la Humane Vitae, pero bueno, el episcopado alemán, el episcopado francés, incluso dentro de los Estados Unidos, con todas sus variantes y todas sus peculiaridades, pues la rebelión contra la Humane Vitae, todo hay que decirlo, los mejores documentos de adhesión a la Humane Vitae, a la doctrina de Pablo VI, que es la doctrina de la Iglesia, fueron de países de nuestros. Mundo, es decir, yo me acuerdo el documento de la Conferencia Episcopal Argentina es un documento muy bueno de apoyo a la Humane Vitae en el año de 1968. Es decir, son todas cosas que van confluyendo. Y le crearon esta como inquietud. Y me crearon la inquietud. Después el confesionario. Durante muchos años me dediqué prácticamente a confesar en Córdoba, acá en Buenos Aires, y lo que yo veía era una desorientación total y absoluta, sobre todo en los matrimonios católicos, ¿no? Hay padre, el mundo tiene ciertas características, como usted ha mencionado, y yo también lo veo, de creciente belicosidad contra el sacerdote, pero por ahí no es contra el cura que celebra la misa, sino que muchas veces es contra el sacerdote que enarbola la bandera de los principios naturales y la defensa de la ley natural y del orden natural. Supongo, bueno, lo sé por haber hablado en privado con usted muchísimas veces, que usted esto también lo vive, pero el mundo está en un camino de desprecio de la ley natural, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y las consecuencias del desprecio de la ley natural es un poco lo que estamos viendo. Es decir, Benedicto XVI, como si fuera poco el magisterio de los anteriores pontífices, como si fuera poco el recientísimo magisterio de Juan Pablo II, Benedicto XVI se ha visto en la obligación de enumerar esos principios no negociables en la vida pública, en la vida política, y también, bueno, en lo que sea educación, en lo que sea, que es el respeto a la vida. La cuestión salud. El respeto a la vida desde la muerte, desde el nacimiento desde la concepción. Desde la concepción hasta la muerte natural. El derecho de los padres a educar a los hijos, especialmente en temas de educación sexual o en temas... Y el tema del matrimonio como una institución compuesta de un hombre que se casa con una mujer. Es decir, claro, porque... Esos son los tres temas que se ha visto obligado el Papa a decir, bueno, señores, esto es el mínimo para respetar la ley natural, el mínimo que tiene que regir una sociedad y por lo tanto regir una sociedad quiere decir regir nuestras vidas, se tiene que reflejar no solo en la legislación, sino en la educación. Entonces, evidentemente, es decir, a lo que va esto es decir, tal y como lo vemos, ¿no? En países más donde este ataque a la ley natural empezó antes, bueno, es que se vea con mucha simpatía el cuidar las focas o el cuidar a los orangutanes albinos y se lamente que un panda albino haya muerto sin tener descendencia en el zoológico de Barcelona y en España se maten por el aborto a 150.000 chicos al año y en el mundo entero se matan solo con abortos quirúrgicos, sin contarlo la píldora, ¿no? Los provocados por píldoras, que esos son incontables porque no se ven. Se pueden matar 40, 50.000 chicos. Entonces, claro, estamos como en un desenfoque total, ¿no? Pero además de esto, la sola mención en algunos ambientes de ley natural
a uno ya le ponen el cartelito Sí. de cerrado, Sí, de de fundamentalista. fundamentalista. Y Cuando no de talibán, ¿no? bueno, pero hay muchísima, es como una gran guerra dentro del en el Sí. ámbito ideológico en este Es que tema. hay una guerra. Yo el año pasado fui a un congreso que se hizo en Mexicali, en Baja California. No, el año pasado no, este año, Ujú. ¿qué digo yo? Este año que justamente el tema era la guerra de culturas. Ujú. Es decir, hay enfrentadas dos culturas, ¿eh? Que en el fondo es la cultura de la inmanencia. Ujú. El hombre puede hacer lo que se le da la gana porque él es Sí. su único legislador. Con la reina libertad. ¿Eh? Y entonces, si quiere tener, en lugar de órganos genitales masculinos, se puede hacer operar y se puede poner también un brazo más largo, un brazo de pulpo si quiere. Sí. Bueno, ¿eh? Es decir, la moral inmanente y la civilización que sostiene valores trascendentes. Ujú. Somos hijos de Dios. Claro. De esa filiación divina, por ser hijos de Dios, tenemos dignidad. Porque claro, ¿cómo empieza esto? Ujú. Cuando los derechos humanos son explicitados por los organismos internacionales después de la Guerra Mundial, Ujú. para quedar bien con los rusos, no se menciona a Dios. Claro. Entonces, si se corta, si no se menciona a Dios, si no hay referencia a la paternidad común de Dios, Ujú. pues entonces somos individualidades Claro. sueltas que andan por el mundo, entes, porque incluso no hay fraternidad. Además de decir Dios, es decir también un legislador. Bueno, por es alguien eso. que ha puesto un orden. Por eso que ha puesto un ¿no? orden, lo dice San Pablo, un orden que se lee en la naturaleza y que lo impreso en el corazón. Permítame que le lea algunas participaciones de televidentes. Padre dice, ¿por qué molesta tanto en este momento a los formadores de opinión el tema de la ley natural? Ángel del Centro. ¿Por qué molesta tanto en este momento a los formadores de opinión el tema de la ley natural? Porque la ley natural hace directa referencia a, bueno, el respeto a la vida y hace directa referencia, porque que es el gran peligro en este momento, y a lo mejor te pueden cerrar el programa por esto que yo te estoy diciendo, el gran peligro, es decir, el homosexualismo político. ¿Cómo es eso? A ver. Que hay desde hace años un empeño por parte de los centros de opinión y los centros políticos y económicos, porque George Soros está detrás de la despenalización de la droga, pero también está detrás de la imposición del homosexualismo político, es decir, del reconocimiento de la anormalidad homosexual, el reconocimiento social y jurídico de la homosexualidad, como si fuera un tercer sexo que tuviera derechos. Cuando lo que es una anormalidad psicológica o lo que sea. Bueno, eso ya están los médicos para determinarlo. Entonces, los formadores de opinión en este momento que están colonizados, claro, al hablar de naturaleza, claro, se habla de algo que es fijo. Que debo aceptar y no puedo malear de acuerdo. Que se debe aceptar, Sí, es sí, decir, sí, que sí. es toda la ideología del género. Y la ideología del género es que cada uno construye a lo largo de su vida la sexualidad que quiere y que hay que respetarle esas decisiones. Eso es una aberración. Nombró la palabra género y para todos aquellos que por ahí estén un poquito más alejados de la iglesia propiamente, ustedes saben que los obispos de Latinoamérica se juntan y componen la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿no? Lo hicieron la última vez en Brasil, en el Santuario de Aparecida, y por eso el documento que ha emanado de esta reunión de obispos latinoamericanos se le llama el documento de Aparecida. Ha sido muy importante la afirmación del documento de Aparecida sobre la cuestión de género. Sí. Porque, de hecho, nuestros obispos están advertidos de este peligro. Sí, sí, por supuesto. Menciónenos algo de este documento en relación a este tema.
Bueno, hay un punto muy claro, yo en este momento no me acuerdo No cuál importa que es, no sea textualmente, ¿no? pero que dice que uno de los inconvenientes o de las trabas o las dificultades que se presenta en este momento al tema del matrimonio rectamente entendido y la familia es la ideología del género, por la cual el sexo de la persona no vendría determinado por la biología, sino sería una construcción cultural. Sí. ¿Mm? Esto está muy claro. Para aquellos que por ahí no lleguen a entender, esto de construcción cultural, ¿qué querría decir? ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que, bueno, es decir, que las personas van eligiendo a lo largo de la vida la sexualidad que quieren ejercitar. Que puede ser con una persona de distinto sexo o del mismo sexo, y puede ser también, si a uno se le da, puede ser con cualquier cosa, vamos, con un gato. Sí. Bueno, esto es importante señalarlo porque en ambientes escolares, en ambientes académicos, a veces se menciona, aún en discursos políticos, se menciona la ideología de género como algo impuesto ya. Sí, como algo totalmente aceptado. Y de verdad que es un ataque a la dignidad de la persona. Y es claro. Es un ataque a la dignidad de la persona. Por eso les advertimos, para que no estén tan en babia, se puede decir, desprovisto de argumento, ¿no? Es un ataque a la dignidad de la persona y un ataque a la ley natural también. Y por tanto, a la felicidad del hombre, ¿no es cierto? Otra pregunta. ¿Por qué hay tanta gente que está comprometida con la defensa? ¿Por qué hay tanta gente que está comprometida con la defensa de la vida? Hay muchos que no están de acuerdo con el aborto, pero no opinan, callan, a un sacerdote, dice Estela. No sé si dará para responder, pero bueno. Bueno, es decir, hay que leer, yo diría, el magisterio de Juan Pablo II. Sobre todo hay un discurso del año 2000, el 5º aniversario de la encíclica El Evangelio de la Vida, donde el Papa dice que la defensa de la vida y la familia no se puede dejar en manos de movimientos específicos, por muy meritorios que ellos sean, sino que tiene que informar toda la pastoral de la Iglesia. Qué bárbaro. Eso todavía es una materia pendiente. No ha calado. Es del 14 de febrero del año 2000 ese discurso de Juan Pablo II. Todavía no ha calado. Porque es claro, entrar a hablar del tema aborto, pues hay que entrar a hablar del tema anticoncepción y del aborto químico, y que las píldoras en un 90% producen abortos tempranos. Y claro, es muy comprometido, porque la cultura antinatalista se ha metido. Claro. Y remar contra corriente. Y remar contra corriente, claro, a uno le cuesta. Porque dice acá Estela, dice aún sacerdotes, ¿no?, que callan ante este tema. Sí. Bueno, también sabemos, y yo soy sacerdote, el padre también, los sacerdotes vivimos en un mundo y a veces nos contagiamos de muchas cosas también. Claro. ¿No? Y bueno, en la conciencia tuya, Estela, por ahí estaría bueno que adviertas a tu sacerdote, que le lleves material, que lo informes. También los sacerdotes tenemos que estar abiertos en cuanto a la corrección de nuestros laicos. Pero hay ¿no? testimonios, perdón que te interrumpa. Sí, hay testimonios muy valiosos que se están dando ahora mismo. Por ejemplo, yo estuve en este congreso a principios de año en Mexicali. Mexicali es una diócesis más bien chica. Tiene al lado la arquidiócesis de Tijuana. Bueno, solo en el seminario de Mexicali hay 60 seminaristas del lugar, a los cuales también les hablé. Pero bueno, fuera del congreso que estaba organizado. Pero el obispo de Mexicali, que para la Semana de la Familia en México sacó 3 años seguidos a todo Mexicali a la calle, le entraron a la casa y le rompieron las piernas y le dijeron, y esto es para que no salgas a la calle otra vez porque si no va a ser peor.
y le quemaron la puerta principal de la catedral, que es una catedral más o menos moderna, pero estilo californiano, con esas puertas y esas vigas de madera. Sí. Se supone que intentaron quemarle solo eso. Han restaurado la puerta, pero han dejado 2 listones Quemados. grandes, quemados, para que la gente recuerde, porque no es cuestión solo de perdonar y olvidarse. Claro. No, muy bien, perdonamos todo lo que haya que perdonar, pero ahí está el atentado que nos quisieron hacer. Y bueno, al obispo de Mexicali le rompieron las piernas. Padre, usted ha escrito un libro que se llama El desarrollo sustentable. ¿Qué contiene ese libro y cuáles son, se puede decir, el pequeño resumen de esa obra que hemos leído, ¿no? Bueno, el desarrollo sustentable es un poco la excusa. Todos habrán oído hablar del desarrollo sustentable. Se habla mucho de sustentable, o sostenible, sí. Con un enorme paraguas donde caben para el dominio del mundo, porque este es un proyecto de poder global. Dentro del desarrollo sustentable caben todas las políticas de control de la natalidad impulsadas por la ONU y los países centrales. Caben todas las políticas a favor de la eutanasia. En definitiva es, como dijo Juan Pablo II, una nueva guerra del norte contra el sur. Los países ricos arriba, sí. Por el acaparamiento o para el acaparamiento de los recursos naturales. Es decir, nosotros en el sur tenemos recursos naturales y el norte tiene unos patrones de consumo muy grandes. Ahora lo estamos viendo con la próxima conferencia de cambio climático. Quieren imponer a los países del sur unas tecnologías carísimas que no van a poder implementar para que en teoría no contaminen. Eso quiere decir que no puedan explotar sus recursos naturales. Claro. Cepos para que no usen lo que ellos quieren usar mañana. Que ellos, claro. El sur es una especie de almacén. Entonces ahí cabe todo lo que sea control de natalidad. Y para el control de natalidad, tal y como lo plantean estas personas, el otro día la Municipalidad de Barcelona le dio un premio, el premio al gran ecologista, a un señor Paul Ehrlich, que es un tipo que nunca se han cumplido sus profecías, pero siempre ha hecho profecías catastróficas y lo siguen consultando. Bueno. Según él, en el año 60 la gente iba, cuando mi padre me hablaba de estas cosas, la gente iba a caer muerta de hambre en las calles de Nueva York. Bueno, un tipo que dice esa tamaña estupidez sigue siendo un pope internacional. Bueno, le han dado... Hay uno más conocido que es Al Gore, que bueno, también... Al Gore está en esa. Al Gore es Premio Nobel de la Paz, Premio Príncipe de Asturias, todos los premios que quieras. A este señor Ehrlich le han dado este premio y en su discurso de agradecimiento al premio dado por la Municipalidad de Barcelona, dice que es sospechoso todo el que tenga más de 2 hijos. Qué bárbaro. Sospechoso en el sentido policial. Como si fuera un delincuente. Como si fuera un delincuente. Es decir, esa es la idea que quieren imponer. Entonces, para imponer esa idea, ¿qué hace falta? Cambiar las convicciones de las personas. La gran oposición a todo esto, y eso lo han dicho ellos, es la Iglesia Católica. Pero no solo la Iglesia Católica, las otras iglesias cristianas también, sí. Por lo menos las que se mantienen respetando la ley natural, y otras creencias que no admiten alguna de las violaciones de la ley natural que estos señores proponen. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, quieren sustituir las creencias, y eso lo dice el informe Kissinger,
sustituir las creencias de los países subdesarrollados. Ujú. Y metiéndoles una especie de nueva religión donde no haya preceptos inmutables. Volvemos al tema de la ley natural especialmente. Volvemos al sí. tema de la ley natural, no haya preceptos inmutables, es decir, se puede matar a veces no, se puede robar a veces no, se puede hacer la guerra a veces no. Bueno, que esté prohibido hacer proselitismo para estos señores es una mala palabra, es claro, los católicos estamos obligados, porque nos lo dice Jesús en el Evangelio, a hacer proselitismo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Claro. Bueno. Sí. Y entonces el gran sustituto de esto, que además les conviene por el tema de la conservación de los recursos naturales para gastarlos ellos cuando quieran, es la ecología, el culto a la madre tierra. En su libro usted menciona y estudia o desglosa un poquito la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra, que es un documento que se preparó antes de las conferencias de medio ambiente de Río en el año 92, que dice claramente que hay que adoptar patrones de consumo y de reproducción sostenibles. La Carta de la Tierra que nos introduce en el culto a la Madre Tierra. Para los europeos Gaia, aquí para los criollos o algunos criollos, la Pachamama. Ahí se engancha con gran entusiasmo toda la teología de la liberación, que al parecer, aunque no es del todo cierto, han abandonado el recurso a las armas y ahora se dedica a decir, como dice Leonardo Boff, que el ser humano es el principal parásito de la tierra. Qué terrible eso. Que la tierra misma es fuente de espiritualidad. Que si desaparecen los seres humanos, la tierra seguirá evolucionando y saldrá otra cosa que la ocupe. Qué bárbaro. Sí, eso lo dice Leonardo Boff. Es decir, ¿dónde quedan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. A la par de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra lo dijo Mikhail Gorbachev, que es uno de los que la promovió y la redactó. La Carta de la Tierra está hecha para sustituir los 10 mandamientos. Es más, una de las... Dicho así sin empacho, digo. Dicho claramente, sin empacho, en una conferencia de prensa en Río de Janeiro, con toda tranquilidad, en el año 92. Hay una cosa que a mí me sorprende, primero y antes que nada, que se digan cosas como estas, ¿no? Con las consecuencias que esto trae. Pero me parece que a la gente le sigue quedando, me parece a mí, digo, el por qué lo hacen, ¿no? El por qué. Usted mencionó recién esta como una guerra, ¿no? Pero queda todavía ese por qué. Y uno como cura, digo, ¿no hay algo del demonio acá? Porque, y puede haber. digo, teniendo en cuenta la columna sí, que el padre Héctor nos ha hecho. Y sí, puede haberlo, ¿no? Sí, de hecho lo hay. Sí, vamos a ver. Quizás no sea un tema para hablar en público, pero ya que se me viene a la cabeza lo voy a hablar. Ahora mismo la Santa Sede ha iniciado 2 visitas apostólicas, 2 inspecciones a todas las congregaciones religiosas femeninas que no sean de clausura de los Estados Unidos. Una de las acusaciones es que hay religiosas estadounidenses que a través de esta vía ecológica han llegado a hacer, a través de la cosmovisión New Age, que eso es otra cosa que hay que hablar en algún otro momento, han llegado al culto esotérico. Qué bárbaro. Y entonces uno tiene escritos de religiosas importantes, provinciales, de su familia religiosa, que dicen, por ejemplo, que hay que escuchar los gritos de la Madre Tierra.
Pero quedo pasmado. Y bueno, entonces, ¿está el demonio o no está el Sí. demonio? Y sí, está el demonio. Sí, está bien. ¿Mm? Padre, vamos a responderle a algunas personas que han preguntado o aportado, intentando compartir este diálogo que hacemos con usted. Dice, acá en Luján hay un grupo que hace una gran tarea en la defensa de la vida y con mucho esfuerzo. ¿Por qué no se apoya económicamente a esta gente en general? Dice Ángela. Bueno, todas las cosas Porque buenas... plata hay por todos lados. Económicamente, las cosas buenas nunca han tenido apoyo en la historia de la Iglesia. Sí, está bien, es verdad eso. Hasta Sí. que no han cuajado. También uno puede decir, bueno, el enemigo, ¿y el enemigo cuál es? Por ejemplo, el colectivo gay, el Lobby Rosa Internacional, se organiza, hay cámaras de comercio gay lésbicas, Ujú. y hay empresas gay friendly, y ahí está Sony, y está Hewlett Packard, y Ujú. está... Bueno, y nosotros a lo mejor somos medio tontos para eso. Sí. O quizás Dios no quiera que tengamos demasiados medios económicos Y que luchemos así. y que luchemos así, Sí. porque el dinero es el excremento de Satanás, ¿no? Los incas decían que era el excremento de los dioses, tomando los santos padres que dice que las religiones paganas son elementos diabólicos. Bueno, el oro es el excremento de Satanás. Habló usted de homosexualismo político. ¿Cuál es el beneficio político de la homosexualidad a nivel global y o nacional? Es puramente propagandístico, es decir, es para subvertir los valores de una sociedad. Es para hacer una reingeniería social anticristiana. Ni ellos se creen los beneficios que pretenden. Ujú. Y el político, como el político siempre está ganando votos, les han hecho creer Que esto... que Sí. el tema de los gays les va a dar muchos votos. Las estadísticas globales, población, recursos, etcétera, son un instrumento para generar una concepción matemática, abstracta, me perdí, del mundo, adecuado a los intereses del dominio global. José Luis dice. El tema de las estadísticas, población, recursos. Dice. Sí, bueno, detrás de las estadísticas hay mucha mentira. Ujú, ujú. Manejan las estadísticas, sin ir más lejos, de muertes maternas, de morbilidad de chicos recién nacidos. Las manejan como quieren, de mortalidad de mujeres por SIDA. Ujú. Las manejan como quieren. ¿Para qué? Y para hacer propaganda de lo suyo. Ujú. Para evitar las muertes maternas, entonces aborto y anticoncepción. Para evitar chicos nacidos, recién nacidos muertos, entonces tener menos chicos. Bueno, y así siguiendo. Es decir, no hay que fiarse de las estadísticas y de las tablas que nos apabullan con números. Sí. Y que son números que, como vos decías al principio, tampoco dicen nada. Porque, Ujú. es decir, Padre, estamos llegando al final del programa. Bueno. Le pediría que se dirija a la gente sencilla que nos sigue y que desde su corazón sacerdotal y desde el mundo en el cual usted vive y con los datos, porque anda por todo lado, ¿qué es lo que le diría a una persona sencilla en relación a su propia vida, ¿no? Que crean en pocas cosas, que crean en el credo de la Iglesia Católica, Ujú. en los elementos que hacen falta para recibir válida y lícitamente los sacramentos, Ujú. y que no se dejen encandilar por los espejitos de colores del mundo. Ujú. Y los espejitos de colores del mundo pueden ser el premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias, o puede ser, no sé, la que gana el baile del caño en el programa de no sé quién Sí. en televisión. Ujú. Esos son los espejitos de Sí. colores. Que no estén en esa. Ujú. ¿eh?
y que busquen el compromiso junto con un gran espíritu de oración, es decir, de unión con el Señor, y una profundización en la doctrina católica, que busquen el compromiso, que no tengan miedo a hablar. Hablar con la vecina, hablar en el colegio, decirle a la maestra de los hijos que no les enseñe lo del preservativo, que no les interesa, hacer objeción de conciencia si a los chicos les quieren meter lo del preservativo, o de lo de las relaciones homosexuales, o lo que quieran, ¿no? Y bueno, que den testimonio, pero para dar testimonio hay que tener una fuerte piedad, por lo menos una profunda doctrina, no de teólogo, sino saber el catecismo. Y después pedirle a Dios que nos ayude a dar testimonio y a hablar. A ser valientes. A ser valientes. Gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros. De nada.